Queremos, bien, vamos a reiterar en este muy hermoso webinar donde vamos a hablar sobre un deporte tan interesante como el fútbol, llevándolo al campo de la salud. Y gracias a un esfuerzo muy importante de una alianza estratégica con el Colegio Americano de Medicina del Deporte, el doctor Jim Skinner y el doctor Michael Pratt, logran convocar a este especialista de primera línea. Ustedes aquí pueden ver su currículum. No lo queríamos leer porque estaríamos pasando toda la tarde con la trayectoria que ha tenido este querido amigo. Yo he tenido el gusto de conocerlo, ver su carrera, su impresionante carrera, pese a que hoy es un joven médico. Así que tenemos mucho para sacar de él, es un amigo. Así que la red de actividad física de las Américas, en breve se vuelve a conectar el doctor Víctor Matsudo. Está en este momento con un paciente, ya nos ha saludado. Y bueno, darles la bienvenida, empezar a disfrutar, como les decía, de este importante webinar que va a tener una gran connotación, porque como sabemos, este webinar va a ser grabado y va a ser difundido después por todas las redes de nuestras universidades, por todas las redes que hoy por hoy permiten que estos conocimientos se lleven al campo de la salud. Estamos a días de iniciar el Día Mundial de la Actividad Física y bueno, cómo lograr empezarlo con esta actividad previa, ¿no? Con un doctor que es profesor asociado de salud en la Escuela Rollins de Salud Pública de la Universidad Emory de Atlanta. Como les digo, he tenido el gusto de estar en, en ese lugar con el doctor Michael Pratt. Todo lo que ha trabajado el querido Felipe como director de un programa médico de epidemiología y salud pública. O sea, tenemos para hacerles muchas preguntas vía chat. Ustedes las van escribiendo y con todo el equipo de colaboración de Rafa Pana, con todo el equipo del Instituto Universitario Inca, que recuerden, todos los que sean inscriptos van a tener una certificación avalada por todas las entidades que hoy estamos dando este recibimiento a este querido amigo. Así que, doctor Felipe Lovelo, mientras Esteban va preparando, perdón, Víctor, Víctor está en este momento muteado, en breve va a ingresar. Estimado Esteban, si querés empezar la presentación de pantalla. Felipe, nuevamente agradecerte. Acá tenés un grupo de entusiastas, alumnas también de la Universidad y Salud, del Instituto Universitario Inca. Bueno, personas de no menos ya de 8 países que te van a estar escuchando y muchos de tu querida Colombia. Así que Felipe, sin más introducción, te recibimos cordialmente a nuestra familia. Un abrazo enorme y todo el tiempo es tuyo. Bueno, Oscar, muchas gracias nuevamente por la invitación. Para ti, para Víctor y para todos los que nos acompañan hoy. Y es un placer para mí siempre apoyar las actividades de Rafa Pana. Cuando yo estaba estudiando, ya hace algunos años, Rafa fue uno de mis principales eh, actividades que me empezaron a presentar el mundo de la actividad física y la salud pública, y le tengo mucho aprecio, mucho reconocimiento a la importante labor que la red da en toda Latinoamérica y en todo el mundo, y obviamente el liderazgo de Víctor y Oscar y todos ustedes en sus países. Eh, Me han pedido que empiece una charla hoy con algunos aspectos relacionados con un tema de investigación, un proyecto que es tal vez una mezcla de salud pública y ejercicio, eh, pero específicamente relacionado con un deporte. Y sé que muchos de nosotros, a través de nuestra formación, hemos tenido contacto con deporte, tal vez deporte de alto rendimiento, deporte competitivo. Algunos de nosotros somos futbolistas o deportistas en el tiempo libre. Y a pesar de que no todas las personas pueden participar en deportes competitivos,
para su salud. Eh, sí creemos que hay un porcentaje de personas que pueden beneficiarse de hacer una actividad como el fútbol de manera adaptada para mejorar la salud. Y quiero presentarles en estos próximos minutos lo que se sabe acerca de la evidencia de el fútbol como una actividad para mejorar salud física y mental. ¿Qué se está haciendo en otros países para promover el fútbol como una estrategia de salud pública? ¿Y cuáles pueden ser algunas actividades que podrían ser relevantes en Latinoamérica en muchos de sus países? Entonces, yo soy profesor asociado de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Emory y también trabajo en un sistema de salud local acá que se llama Kaiser Permanente. Y aquí ustedes ven algunos de eh, los logos de nuestros proyectos y de las áreas en las que trabajamos. Siguiente, por favor. Esa diapositiva o estos datos tal vez los han visto muchas veces y no voy a detenerme mucho, pero hablamos de que la inactividad física es uno de los factores principales de mortalidad a nivel mundial. Dependiendo de los análisis, es el cuarto o el tercero o el primero incluso, y posiblemente hacia el futuro la inactividad física vaya a tener una relevancia igual o más importante porque sabemos que lamentablemente en el mundo muchas personas no alcanzan lo mínimo recomendado. Y sabemos también que los países como países de Latinoamérica son los que lamentablemente aportan más personas con inactividad física y eso produce una carga de enfermedad y de mortalidad muy importante que Víctor y muchos de las personas que han llevado a esta actividad global de promoción de actividad física nos han mostrado reiteradamente. Esto es para simplemente reiterar lo mismo. Siguiente. Entonces, ¿por qué el fútbol? Desde hace varias décadas incluso se han hecho acercamientos para conectar el fútbol y lo llamativo que es el fútbol a nivel mundial con mensajes de salud pública. Tal vez los primeros que lo hicieron fueron las autoridades de FIFA para el Mundial del 2010 en África, en Sudáfrica, y esto se llamó 11 para la Salud, un programa que la FIFA estableció para ese mundial que trataba de conectar mensajes importantes de salud pública con jugar fútbol. Y es usualmente un programa que se desarrolla en las escuelas, en niños, en donde, por ejemplo, hacen unos ejercicios de aprender a defender y un mensaje de salud pública asociado puede ser defenderse de la malaria, que es obviamente una enfermedad importante en África. O utilizar la cabeza para hacer un cabezazo y meter un gol, pero también hay que utilizar la cabeza, por ejemplo, para tener sexo seguro y utilizar preservativos. Entonces, estos mensajes de salud pública fueron asociados a movimientos o partes de enseñar fútbol en diferentes países y este programa lleva más de 15 años establecido en muchas partes del mundo, principalmente en países de África y países también de Latinoamérica y de Europa. Siguiente, por favor. Entonces, en este momento o en este tipo de intervención lo que se utiliza es el fútbol como un gancho para llamar la atención y para que sea un programa interesante, en este caso de educación en factores importantes de salud pública en un país determinado y con un contexto determinado. Obviamente esa asociación de mensajes puede ser un poco distinto de lo que se hizo en África versus, por ejemplo, cuando lo hicimos en Colombia, en donde nos enfocamos un poco más en enfermedades crónicas, no en tanto en enfermedades infecciosas. Y en otros países lo han adaptado. Por ejemplo, en Dinamarca existe un programa nacional financiado por la eh, Asociación Danesa de Fútbol, en donde todas las escuelas tienen un programa de fútbol para la salud, en donde los chicos aprenden a jugar fútbol o juegan fútbol si ya saben jugar fútbol, pero aprenden mensajes importantes de salud pública, ya sea prevención de utilización de drogas o tener una dieta más saludable o evitar la obesidad.
Entonces, estos son programas que se han adaptado, pero que existe un currículo y que se puede adaptar a los diferentes contextos de cada país. Siguiente. También hay digamos que una experiencia siguiente en los países que mencioné, principalmente empezó en África, en Sudáfrica, en Zimbabue, siguiente, pero también se ha hecho, como repito, en países de Latinoamérica, como en México y como en Colombia. Lamentablemente, la implementación de estos programas tiene, y como sabemos, esto es igual en muchos otros programas de salud pública y de actividad física, tiene, digamos que, la desventaja de que usualmente está asociado a las prioridades de el ministro de Educación o el ministro de Salud o el director de la Asociación de Fútbol de cada país. Y cuando hay cambios políticos, tal vez eso puede llevar a que haya una caída del programa o una caída de los recursos, pero existen experiencias a nivel internacional que muestran que se puede hacer a gran escala y tener un impacto importante en salud pública, y eso ya está determinado y publicado. Siguiente, por favor. Yo no sé si pueda pasar las diapositivas por acá yo mismo. Este programa utilizó, por ejemplo, en el 2010, personajes reconocidos del fútbol mundial, y ustedes ven aquí algunas fotos de jugadores profesionales que todavía están activos, por ejemplo, Neymar o Ronaldo, en donde cada uno de esos personajes, digamos que era el portavoz de uno de los mensajes de salud pública, y eso obviamente tenía una mayor penetración e interés, sobre todo en los niños, en los diferentes países. Siguiente. Ahora, hay una segunda parte de esto de los programas de fútbol para la salud que se han enfocado más en adultos y que se han enfocado más en determinar el efecto que jugar fútbol de manera recreacional tiene en diferentes sistemas fisiológicos o diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, se han hecho estudios en personas hipertensas jugando fútbol recreacional, como otra intervención que se puede hacer en personas hipertensas, en donde se ha demostrado eficacia de jugar fútbol recreacional para disminuir la presión arterial o para disminuir los niveles de azúcar en personas diabéticas, o incluso en personas con cáncer de próstata o cáncer de seno, para ayudarlos en su rehabilitación y combatir los efectos de su tratamiento. O también incluso en prevención, con personas que tal vez no tengan una enfermedad como tal, pero tengan sobrepeso y obesidad, y el fútbol, jugar fútbol de manera recreacional, puede ayudarles a mejorar su estado físico y su peso y su índice de masa corporal. Así que hay cerca de 20 años de investigación con más de 100 artículos publicados en revistas internacionales en estos diferentes usos del fútbol recreacional como prevención o como tratamiento de enfermedades crónicas. Y aquí hay algunos, digamos que en esta diapositiva hay un resumen de las enfermedades y las poblaciones en las que se ha evaluado el fútbol como intervención. Siguiente. Y aquí voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un estudio que se hizo en 12 semanas en personas de 20 a 40 años, hombres, en donde se comparó el efecto en salud de diferentes modalidades de ejercicio. Correr, hacer entrenamiento de intervalos o lo que llamamos entrenamientos de alta intensidad, hacer fortalecimiento muscular, un grupo control y un grupo que jugó fútbol recreacional. Usualmente estos programas son 2 o 3 veces a la semana durante 45 minutos de fútbol recreacional, en donde se hace una intervención que busca mejorar la capacidad física, la coordinación, la fuerza, pero utilizando el jugar fútbol como una actividad que es un poco más lúdica y que puede interesar a las personas un poco más, en vez de ir al gimnasio a trotar en una banda sin fin o ir al gimnasio a hacer fortalecimiento muscular. No que eso no funcione, claramente funciona, pero hay algunas personas que tal vez prefieren jugar con otras personas, un deporte recreacional que utiliza una pelota
y que tal vez durante su niñez era algo que jugaban y que dejaron de hacer. Y ustedes pueden ver que comparativamente el fútbol tuvo un efecto similar o mejor en el, el consumo de oxígeno, en disminuir el porcentaje de grasa, en mejorar la masa muscular y sobre todo en mejorar la masa ósea comparativamente con las otras modalidades de ejercicio. No se trata de decir que el fútbol necesariamente sea mejor o peor que otras modalidades, porque aquí no estamos compitiendo en ese sentido, pero estamos demostrando que eh, hacer una intervención con ejercicio recreacional de fútbol puede tener efectos benéficos similar a otras actividades que son tal vez más usuales o que tenemos más evidencia de intervenciones en el pasado. Siguiente. Estreso lo de la capacidad del fútbol para mejorar la capacidad ósea porque obviamente este es un factor de salud que ha sido estudiado un poco menos que el consumo máximo de oxígeno o la obesidad, pero que es muy importante, tanto para hombres como para mujeres y sobre todo para personas de mayor edad. Y ha habido varios estudios que han demostrado que el fútbol, precisamente por los movimientos que se dan en el fútbol de aceleración, de desaceleración, de cambios de dirección, hace que haya un estímulo en los músculos y en los huesos que hace que se mejore la mineralización y se disminuya, por ejemplo, el riesgo de fracturas, incluso en pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, pacientes con cáncer de próstata, que el tratamiento hace que tengan unos huesos más frágiles. Y el jugar fútbol disminuye esos efectos negativos asociados con el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Siguiente. Y algo importante que se ha demostrado también es que personas que han jugado fútbol de manera recreacional durante muchos años de su vida, no necesariamente futbolistas profesionales o futbolistas de alto nivel competitivo, sino personas que salen a jugar fútbol los sábados o los domingos con sus amigos, tienen una mejor capacidad funcional que personas de la misma edad que no hacen esa actividad o que tienen un menor nivel de actividad. Por ejemplo, en términos de balance, en términos de fuerza muscular. E incluso una persona de 70 años que ha jugado fútbol durante la mayor parte de su vida está funcionalmente en un nivel muy similar a una persona de 30 años que no juega fútbol. Es decir, el fútbol es una estrategia que puede disminuir los efectos asociados con el envejecimiento, que sabemos están relacionados con la capacidad funcional, la fuerza, la capacidad ósea, y que en muchos ámbitos se están haciendo intervenciones para disminuir los efectos negativos del envejecimiento. De hecho, en Dinamarca tienen un programa en donde hacen un campo, un entrenamiento durante una semana, 2, 3 semanas. Y usualmente esto se hace en niños, ¿sí? Los niños van a jugar fútbol a un sitio específico durante 1 o 2 semanas. Bueno, esto lo hacen personas de 70 años o más. Se reúnen para jugar fútbol, para aprender de cómo se puede jugar fútbol de manera segura en una persona que tal vez nunca ha jugado o seguir haciéndolo en personas que lo llevan haciendo durante algún tiempo, pero para disminuir el riesgo de lesiones. Y hay importantes datos que hablan del efecto benéfico del fútbol en personas de alta edad. Es decir, la intervención del fútbol nos sirve para niños pequeños, para adultos en edad media, pero también para adultos mayores. Siguiente. Hay varios estudios acá y no me voy a detener en todos ellos, pero como les dije en la primera diapositiva, hay estudios en hipertensión, en diabetes, en enfermedad cardiovascular, en cáncer de próstata, cáncer de seno y otros tipos de cáncer. Vamos a pasar a la diapositiva número 15, por favor. Entonces, como ha habido muchos estudios en los últimos 20 años, uno de los esfuerzos que hicimos fue hacer un metaanálisis, es decir, un resumen de qué se sabe acerca del efecto en riesgo cardiometabólico de intervenciones con deportes recreacionales. Y lo que encontramos es que la mayoría de lo que se ha publicado se ha hecho con fútbol.
hay tal vez algunos estudios que han utilizado otros deportes recreacionales como el hockey o como el balonmano, algunos con el básquet, pero el 90% de lo que se sabe acerca de deportes recreacionales y salud es con el fútbol. Siguiente. Y lo que encontramos es que en promedio, podemos decir con, digamos que con evidencia científica moderada a fuerte, que intervenciones con fútbol recreacional tienen efectos positivos en el porcentaje de grasa, la circunferencia de cintura, la presión arterial, el colesterol total. Eh, el efecto puede ser más marcado en hombres o en mujeres dependiendo del factor de riesgo, pero es un efecto que se ve en la mayoría de estudios y que estadísticamente es significativo. Y es tan significativo como incluso o mejor a veces que drogas que utilizamos para estos factores de riesgo, por ejemplo, la metformina o por ejemplo drogas como las estatinas o otro tipo de medicaciones que utilizamos. Eh, no necesariamente vamos a reemplazar estas medicaciones en pacientes que la necesitan con una intervención en fútbol, pero tal vez sí se puede empezar a disminuir la cantidad de medicación que los pacientes necesitan, similar a lo que se ha visto con otras intervenciones con ejercicio. Y lo más importante es que estas intervenciones han demostrado que son benéficas sin tener en cuenta o sin importar si la persona ha jugado fútbol antes o no, si la persona sabe jugar fútbol desde un punto de vista técnico, es un buen jugador de fútbol o no, o incluso la edad o el sexo. Es decir, sirve en niños y en niñas, en hombres y mujeres de diferentes niveles de capacidad funcional, diferentes exposiciones previas al fútbol. Es decir, el efecto benéfico se da independientemente de qué tanto se ha jugado antes o no, qué tanto se sabe del deporte, o incluso qué tanto se tiene una capacidad funcional adecuada o no. Es decir, el fútbol se puede adaptar a diferentes poblaciones como una estrategia de salud pública. Siguiente. Entonces, esto ha hecho que esta red que llamamos Fútbol es Medicina se ha expandido en más de 20 países y hay proyectos activos de investigación, así como programas, incluso a nivel nacional en varios países, que utilizan Fútbol es Medicina como una de las estrategias para enganchar a los pacientes o enganchar a las personas en diferentes ciudades o comunidades para que hagan más actividad, para que hagan más ejercicio. A veces también aprenden acerca de otros factores que mejoran la salud. Eh, Muchas veces estos programas, como digo, son adaptados al nivel de la capacidad funcional. Por ejemplo, en Portugal, la Asociación Portuguesa de Fútbol tiene un programa a nivel nacional en todo el país que utiliza fútbol caminando para personas por encima de 50 años que tengan alguna enfermedad o algún factor de riesgo. Entonces, alguien con diabetes, con hipercolesterolemia, con sobrepeso, con depresión, puede enrolarse en el programa y es caminando. Es decir, hay una adaptación para que el estímulo fisiológico sea adecuado en personas que tal vez no tienen una capacidad funcional adecuada o no han jugado fútbol antes, para disminuir también el riesgo de lesiones. Está obviamente monitorizado por personal que ha aprendido cómo se hacen este tipo de programas. Y lo importante es que además otras comunidades, otras grupos en la comunidad, otras organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de pacientes, las organizaciones científicas de hipertensión o de diabetes o de enfermedad pulmonar, eh, los gobiernos estatales y locales y regionales, la empresa privada, incluso los equipos de fútbol profesionales de Portugal, Benfica, Porto, abren las puertas de sus estadios o sus centros de entrenamiento para que se hagan estos programas de fútbol caminando. Y obviamente eso llama mucho la atención a las personas que pueden tener acceso a esos programas y tal vez hace que haya una mejor adherencia al programa, es decir, las personas van a venir con más frecuencia al programa y van a obviamente tener más beneficios. En esta gráfica ustedes pueden ver el resumen científico de las estrategias que el fútbol de medicina o el fútbol como prevención
utiliza para mejorar diferentes aspectos de la salud. Entonces, lo que hemos encontrado es que el fútbol como entrenamiento utiliza tres componentes principales. Hay un componente que es aeróbico, porque sabemos que al jugar fútbol, ya sea caminando o ya sea 5 contra 5 o 3 contra 3 o 7 contra 7, hay una mejora en la capacidad aeróbica porque tienes que cubrir cierta distancia, es decir, hay movimiento. Pero también hay mejora en la capacidad musculoesquelética por los cambios de dirección y movimiento que existen en el fútbol. Pero también hay una mejora asociada a el nivel de intensidad de esta actividad, porque si ponemos un medidor de frecuencia cardíaca, incluso en personas que no tienen experiencia en el fútbol y caminando, jugando fútbol caminando, los niveles de frecuencia cardíaca se mantienen por encima del 80, 85, 90% durante la sesión. ¿Eso qué quiere decir? Que es como un ejercicio de alta intensidad, de intervalos. Y esta, digamos que combinación de efectos positivos del ejercicio y del entrenamiento hace que haya mejoras en el sistema cardiometabólico para mejorar la presión, para mejorar la glucosa, para mejorar el porcentaje de grasa, pero también en el sistema musculoesquelético para mejorar la capacidad muscular, para la fuerza, para el balance, para la capacidad ósea, pero también obviamente el aspecto de intervalos nos ayuda con otros aspectos positivos también fisiológicos y eso hace que el fútbol como medicina nos sirva para enfermedades como la diabetes, como la enfermedad cardiovascular, como el cáncer, la osteoporosis y obviamente también tiene efectos benéficos a nivel de salud mental, disminuir el riesgo de depresión, aumenta la capacidad social, es un deporte que es social por naturaleza y entonces permite tener también esos beneficios. Eso es como el sistema o el modelo lógico de cómo se explica estos efectos tan positivos que se han visto con el ejercicio de fútbol recreacional en diferentes ámbitos de salud. Y ustedes pueden ver acá que estas son las personas que están trabajando más específicamente en fútbol, en salud en diferentes partes del mundo. El grupo está liderado por Peter Krostrup, que es un profesor de ciencias del ejercicio en la Universidad del Sur de Dinamarca, que tiene mucha experiencia tanto en fútbol profesional y en fútbol de alto rendimiento como en salud pública. Magny Moore, que es una persona de las Islas Faroe, también con mucha experiencia en ese tema, y un grupo de personas que tienen diferentes grupos de investigación en, como dije, más de 20 países, en una red en donde se está, digamos que avanzando lo que se sabe acerca del fútbol y la salud a nivel mundial, estrategias que funcionan y además una red importante para lograr tener apoyo y poder crear los recursos necesarios para hacer una implementación en diferentes países. Algo, digamos que similar a lo que hace Rafa Pana, pero enfocado solamente en el fútbol y enfocado solamente en ciertos efectos en salud. Siguiente. Esta plataforma de Fútbol es Medicina también tiene un componente importante de entrenamiento, entrenar a las personas que van a hacer este tipo de implementación en diferentes países, ya sea como un estudio de investigación, un estudio piloto en 50 personas, o si se va a hacer una implementación de Fútbol es Medicina con las escuelas de cierta localidad, o incluso, como ya he mencionado, a nivel nacional. Ya hay colaboraciones incluso a nivel regional con la UEFA en Europa y con la CONCACAF aquí en Estados Unidos y el Caribe. Y esperemos que también se pueda hacer algo similar en Centroamérica y Suramérica, ojalá con Mebol. Hay un entrenamiento para las personas que desarrollan este programa, que pueden ser promotores de actividad física, pueden ser entrenadores de fútbol, pueden ser personas con un entrenamiento más en nutrición, es decir, cualquier persona que tenga eh, un entrenamiento en salud de cierto nivel puede aprender a desarrollar un programa de fútbol es medicina y adaptarlo a una comunidad. Y hay una serie de cursos o de congresos que se han hecho desde
el 2018 en diferentes países del mundo, en Portugal, en Dinamarca, hicimos uno acá en Atlanta en el 2023. Hace poco volvimos de Italia, en donde se hizo la conferencia de este año, y la del próximo año se va a hacer en Finlandia. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una red de educación y de implementación que se está fortaleciendo cada vez más en este tema. Siguiente. Siguiente. Entonces, los últimos 10 minutos, para poder dejar suficiente tiempo para responder algunas preguntas, quiero hablar de un estudio que hicimos en Atlanta. Y básicamente yo empecé a saber acerca del programa de Fútbol es Medicina hace unos 6 años y empezamos a tratar de hacer una implementación acá en Atlanta, es la ciudad en donde vivo, y utilizamos el grupo de enfoque los pacientes con prediabetes, eh, principalmente pacientes hombres y pacientes latinos. ¿Por qué? Porque creímos que era tal vez más fácil empezar con un grupo que tenga un poco más de interés, que haya tenido un poco más de historia con el deporte, porque en Estados Unidos obviamente el fútbol es, aunque viene creciendo con gran importancia, es un deporte que es menos tradicional. Siguiente. Entonces nos enfocamos en los prediabéticos. Algo importante de la epidemiología de la prediabetes, es decir, qué tan importante es como eh, factor de salud pública, es que eh, un tercio de los adultos de todos los países, no solo de Estados Unidos, tienen prediabetes. Tal vez no saben que lo tienen, pero más de 100 millones de adultos en Estados Unidos tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 5 años. Eso es lo que significa tener prediabetes. Tener el azúcar un poco elevado, tener riesgo familiar de alguien que en la familia ha tenido diabetes, tener sobrepeso, obesidad, y el riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años se eleva mucho más. Entonces es un grupo para hacer una intervención que es muy específico, pero que es muy numeroso y que puede tener un gran beneficio. Y por eso nos enfocamos en ese grupo. Siguiente. Y porque sabemos que hay programas de prevención de diabetes enfocados en mejorar los estilos de vida. Por ejemplo, el programa de DPP, prevención de diabetes a nivel nacional en Estados Unidos, lleva unos 10 años, desarrollado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, y ha demostrado que es lo mejor que una persona prediabética puede hacer para disminuir su riesgo de desarrollar diabetes, incluso mucho mejor que la mejor droga disponible, que es la metformina. Esto es algo que se sabe desde hace 20 años, pero que ha tomado cierto tiempo en pues, diferentes países en implementarse. Siguiente. Y este programa lo que hace es que trata de enseñarle a las personas cómo comer mejor, la importancia de hacer actividad física, caminar o otra actividad física, y de esa manera tratar de llegar a una pérdida de peso de 5 a 7%, que es lo que se busca durante el programa, que dura un año. Es un programa que usualmente se hace de manera didáctica, puede hacerse por Zoom, de manera a distancia, o puede hacerse a nivel personal con reuniones en grupo, pero que es básicamente un programa de sentarse a leer, a escuchar, a aprender, pero no es un programa presencial. Y porque no es un programa presencial, muchas personas pues, les parece aburrido. Usualmente las personas que hacen este programa, al menos en Estados Unidos, son mujeres blancas por encima de 60 años, que son tal vez un grupo que está más interesado en aprender sobre su salud. Pero sabemos que los hombres somos malos pacientes y somos malos en cuidar la salud. Sabemos que los latinos particularmente no tienen un alto nivel de preocuparse por lo que pueden hacer para su salud. Y si les ofrecemos un programa de simplemente sentarse a leer y a escuchar acerca de la importancia de comer bien, saludable y de hacer ejercicio, pues tal vez no va a tener mucho efecto. Entonces, por eso quisimos ver si podemos o podíamos hacer una combinación entre la educación acerca de la prevención de diabetes con jugar fútbol. Y eso es lo que se logró con este programa. Siguiente. ¿Por qué en latinos? Porque sabemos que son un grupo de alto riesgo para diabetes en Estados Unidos, tienen mucho más riesgo que las personas de otras etnicidades o razas. ¿Por qué en Atlanta? Porque es una ciudad en donde el fútbol está creciendo
de manera muy significativa, un equipo de la MLS que es relativamente nuevo y que constantemente llena un estadio de 70,000 personas, es decir, hay muchas personas interesadas en el fútbol en Atlanta, tal vez no lo saben jugar, tal vez nunca lo han experimentado, pero como espectadores están interesados y eso puede ayudarnos a que sea un gancho para engancharlos o enfocarlos un poco más en mejorar su salud. Siguiente. Entonces lo que hicimos fue adaptar el programa de educación en salud para dos diabéticos o prediabéticos con estas reuniones a jugar fútbol 2 veces por semana en un grupo de 10 a 15 hombres entre 30 y 50 años, todos con sobrepeso, todos con prediabetes. Y un entrenador de fútbol entrenado en cómo desarrollar el programa nos ayudaba a hacer la sesión 2 veces por semana, como digo, durante 6 meses inicialmente. Siguiente. También tenían un grupo por WhatsApp en donde se ayudan a hacer sus mensajes de que están comiendo, se dan apoyo social. Es decir, es una intervención que no solo es jugar fútbol, sino que también tiene un componente social que los ayuda a mantenerse enganchados. Siguiente. Como dije, un grupo de latinos de 35 a 55 años, con un índice de masa corporal por encima de 27, con un riesgo alto de riesgo de diabetes, que no estaban practicando actividad física de manera regular, pero que tampoco tenían ya diabetes franca o que estaban con drogas o que tenían un riesgo alto de, por ejemplo, enfermedad cardiovascular o otras enfermedades metabólicas. Siguiente. Es decir, personas que podían hacer ejercicio de manera segura, pero que no lo hacían y que, podían tener un beneficio. Y lo que hicimos fue tratar de reclutar 50 personas para este estudio piloto por medio de organizaciones locales, ya sea organizaciones enfocadas en fútbol, recreacional o incluso organizaciones enfocadas en otro tipo de aspectos de la salud en la población latina acá en Atlanta. Siguiente. Y lo que hicimos fue hacer una medición antes y después. Esto fue un estudio clínico, pero no fue randomizado. Es decir, no se hizo un grupo control porque queríamos hacer un estudio piloto inicialmente. Se hizo una medición antes y después de la intervención de todos los factores de salud. Siguiente. Y se hizo, repito, 2 sesiones a la semana facilitadas por un entrenador con un componente importante reflejado en la disminución de las posibles lesiones, porque repito, estas son personas con sobrepeso, obesidad, que tal vez no estaban jugando fútbol de manera, o que no estaban haciendo actividad física de manera regular y que teníamos que hacerlo obviamente de manera progresiva y de manera segura, enfocados mucho, por ejemplo, en hacer el calentamiento, un calentamiento que está desarrollado por la FIFA y que ha demostrado que disminuye el riesgo de lesiones. Se hizo una adaptación para que, por ejemplo, el enfoque fuera menos en competencia, nadie está ganando más puntos o nadie está haciéndolo por ganar más partidos, sino que era algo más recreacional. Disminuir los aspectos de contacto y sobre todo las deslizadas en el piso para evitar lesiones. Es decir, una adaptación, también la cancha se hace más pequeña para evitar el riesgo de lesiones. Entonces, usualmente se hacen unas canchas pequeñas de 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, y de esa manera se logra disminuir el riesgo de lesiones. Siguiente. Siguiente. También hubo un componente, obviamente, de darle cierta divulgación por los medios para que hubiera más interés acerca del programa y tuvimos ayuda de las estaciones locales para eso. Siguiente. Se hicieron muchas mediciones de salud antes y después del programa, pero también mediciones funcionales con GPS, sistemas de GPS que utilizan los futbolistas profesionales, pero que en este caso nos van a dar ciertos datos importantes acerca de cómo estas personas, repito, que no son jugadores de fútbol, estaban mejorando sus capacidades físicas durante el tiempo que jugaban fútbol, además de cómo mejoraban su salud en general durante el tiempo que no estaban jugando fútbol. Siguiente. Entonces, todo esto se hizo en la cancha de fútbol. Todas las mediciones se hicieron en la cancha de fútbol. No había una medición en el hospital o en un ambiente de investigación, sino que todo enfocado en la parte comunitaria para que estas personas se tuvieran un poco más facilidad de acercarse y para que se sintieran más tranquilas de que esto era a pesar de que era un estudio de investigación, era algo
interesante que podían hacer en una cancha de fútbol local. Siguiente. Los resultados se han publicado en dos revistas indexadas. Ustedes pueden ver aquí las referencias. Siguiente, y les voy a contar un poco lo que encontramos. Lo primero que encontramos y que nos facilitó el entendimiento del programa, siguiente, es que las personas sí vinieron al programa. Hubo un 80% de retención a los 6 meses, es decir, que 80% de los que empezaron terminaron el programa. Que eso es alto comparativamente con otros programas de estilo de vida y de ejercicio, como ustedes saben. Convencer a las personas que hagan ejercicio no es fácil, que cambien sus estilos de vida no es fácil, y que lo hagan en un ambiente de investigación en donde tienen que venir antes y después, hacerse mediciones, etcétera, no es fácil. Así que hubo un buen porcentaje de adherencia. Y la mayoría de las personas vino a la mayoría de las clases, a la mayoría de los entrenamientos. Ustedes pueden ver que se dividió el grupo en tres cohortes o en 3 equipos, digámoslo así, de más o menos 15 personas cada uno. La adherencia fue similar, pero hay algunos grupos que tuvieron una adherencia mejor que otra, y eso creemos que es por los entrenadores. Había unos entrenadores que manejaban el equipo que tenían un poco más de facilidad para convencer y para hacer el grupo, como digamos así, con los pacientes que ellos tenían, y eso nos hace saber que entrenar a los profesores de salud física o los entrenadores de fútbol que van a desarrollar el programa es una de las claves de éxito de implementación. Siguiente. También encontramos que el programa estuvo bien tolerado, es decir, nadie se murió, nadie se rompió un pie, no hubo infartos, que obviamente ese es el principal, la principal cosa que piensan tanto los médicos como las personas del sistema de salud que no saben hacer ejercicio, así como muchas personas que tal vez piensan que el fútbol no es una cosa que ellos puedan jugar porque se van a lesionar. Y realmente si se hace de manera recreacional y con las adaptaciones que el programa tiene una tasa de riesgo mucho menor a jugar fútbol de manera recreacional en un parque 11 contra 11 y similar a otros programas de actividad física, porque sabemos que al hacer actividad física aumenta un poco el riesgo de lesiones, pero la mayoría de lesiones fueron lesiones musculares que se resolvían en 1 o 2 semanas, o tal vez lesiones musculoesqueléticas hacerse una luxación, no luxación, pero hacerse una torcedura de tobillo, por ejemplo, pero no tuvimos ninguna lesión de gravedad, ni ningún evento importante cardiovascular o cardiometabólico. Es decir, fue muy bien tolerado. Siguiente. Y estos fueron los resultados principales. No voy a contarles en todos los detalles, pero tal vez es más fácil en la gráfica siguiente. Lo que lograba principalmente el programa era que estas personas obviamente fueran al programa de actividad física, y por ir al programa de actividad física, por aprender acerca de dietas saludables, por jugar fútbol, mejoraran su capacidad física, su capacidad funcional y pues, específicamente perdieran peso. Ese es el principal objetivo del programa de prevención de diabetes, perder 5 a 7% del peso corporal inicial. Y ustedes pueden ver que la mayoría de participantes lograron una pérdida de peso en solo 6 meses. Les recuerdo que esa meta del 5% es un año. Este programa se hizo solamente en 6 meses como un programa piloto, y en promedio las personas perdieron entre 4 y 3% de su peso inicial. Más del 80% de ellos perdieron peso, pero como en cualquier intervención hay algunas personas que o no responden o no van y ganan peso. Pero los que fueron, la mayoría de ellos tuvieron un efecto benéfico. Siguiente. Hubo personas que perdieron 12% de su peso en solo 6 meses, una pérdida de 30, 40 kilos por atender al programa, es decir, un efecto mucho más marcado, pero en promedio fue 3 a 4%. Y obviamente también se perdió masa grasa, lo importante de estos programas es que cada vez que se pierde peso, uno espera que también se pierda masa muscular, que eso tiene efectos negativos a largo plazo en mantener esa pérdida de peso, pero también en otros efectos de salud. Y una de las ventajas de este programa es que la mayoría del peso que se perdió fue grasa, es decir, lo que queremos realmente perder. No queremos perder mucho músculo.
y precisamente por el efecto fisiológico y funcional de jugar fútbol, ese mantenimiento de la masa muscular es muy importante. Siguiente. Algo similar se muestra en estas gráficas. Siguiente. Y ustedes lo pueden ver también aquí, también se perdió un porcentaje de circunferencia de cintura. Todos estos cambios fueron significativos antes y después de la intervención. Siguiente. Y también hubo un cambio significativo en disminuir la presión arterial y un cambio significativo en disminuir la hemoglobina glicosilada, es decir, marcadores de presión arterial, de capacidad cardiovascular y de capacidad metabólica o de riesgo de diabetes con la hemoglobina glicosilada. Básicamente lo que encontramos es que lo que nuestros colegas de Dinamarca y de otros países escandinavos han encontrado en sus intervenciones es algo que se puede replicar en una población de latinos en Estados Unidos, de manera relativamente simple, con unos efectos benéficos importantes y con un riesgo igual o menor a otra intervención de actividad física. Y eso lo que me hace pensar a mí es que este tipo de programas tiene potencial beneficio para a nivel una población más grande, no solo un estudio piloto, sino un estudio a mayor escala con un mayor número de personas que puedan beneficiar y en diferentes ámbitos, no solo hombres, sino también mujeres, no solo personas entre 30 y 60, sino personas más jóvenes y personas más adultas, y no solo en Estados Unidos, sino en cualquier sitio en donde creemos que haya interés en el fútbol, que creo que en Latinoamérica, en todos los países y en todas las ciudades, va a haber un grupo importante que el fútbol pueda ser un gancho para que mejoren su salud. No todas las personas van a querer jugar fútbol, pero algunas personas lo van a querer hacer y esta puede ser una estrategia importante para hacer una intervención. Voy a parar acá. Si podemos saltar a la diapositiva número 56. Ok, la anterior. Entonces, basado en este programa piloto, estamos haciendo ahora un programa a mayor escala en 4 ciudades de Estados Unidos, enfocados en mejorar la capacidad o el riesgo cardiovascular, no solo el riesgo de diabetes, en hombres y mujeres, que estamos llamando Heart Health United, con colaboración de la Asociación Americana del Corazón. ¿Por qué nos están apoyando? Porque los convencimos de que Estados Unidos es el epicentro mundial de fútbol los próximos 5 años. Este año la Copa América es en Estados Unidos, el próximo año el Mundial de Clubes es en Estados Unidos y en el 2026 el Mundial es en Estados Unidos. Entonces creemos que es una ventana de oportunidad que nos permite generar al utilizar ese interés que está creciendo en Estados Unidos en el fútbol para que haya un legado de salud, que no solo sea el fútbol de alto nivel y competitivo, sino que las personas que estén interesadas también puedan engancharse en un programa que también tenga algún beneficio en su salud. Así que estamos en este momento implementando este programa y ojalá podamos no solo mostrarles resultados en los próximos años, sino que también escuchar opciones de que se pueda hacer en otros países y obviamente estoy muy interesado en ayudar a los que quieran y colaborar en lo que se pueda para lograr hacer una implementación a mayor escala en Latinoamérica. Para terminar, la siguiente. Estos son algunos videos que puedes ver cuando circulemos las diapositivas y en el 2025, como les mencioné, va a haber una próxima reunión para investigadores principalmente, pero también para personas que llevan estos programas en diferentes países y se va a hacer en Finlandia en enero del 2025. Va a ser mucho frío en enero del 2025 en Finlandia, pero ya nos han prometido que va a ser una reunión muy interesante. Y obviamente si están interesados, aquí está la información acerca de cómo pueden atender a esta reunión. Voy a terminar acá. Quiero obviamente darle las gracias a Oscar, a Víctor y a todos los miembros de Rafa Pana por el interés, la atención y podemos tal vez discutir algunas preguntas. Gracias, Felipe. Brillante tu presentación, como siempre, qué lindo lo que podemos construir. Bueno, hay no menos de 8 o 9 países presentes, pero desde aquí de Argentina las ideas que nos has dado son muy interesantes. Ya vamos a
a continuar con todo esto hermoso que has planteado. Antes de las preguntas, digamos, como disparador de preguntas y primer mensaje de agradecimiento, nos va a hablar el doctor Víctor Maxudo, presidente de la Red de Actividad Física de las Américas. Querido Víctor, te escuchamos. Gracias, Oscar. Felipe, es una dicha poder escuchar una charla tan rica. Yo quiero perdonar por perder la primera parte, pero que lo que escuché fue de calidad impresionante y eso que tú estás involucrado, me parece que es una bandera que tienes que cargar alrededor del mundo. Pues hace años y años, cuando Jesús Soares, tu compañero en CDC, presentó el primer paper en American College, un profesor de educación física en la historia de la América Latina. Él fue exactamente, mostró los beneficios de la actividad física en futbolistas de 11, 13 años. Y me sorprendió bastante. Pero que lo que asistí ahora fue una cosa fantástica. Tú terminaste de forma brillante, pues el DPP que tú aplicaste es realmente un sueño que tú lograste llevar adelante y eso le felicito bastante. Yo tengo solamente una pregunta que no tiene a ver cómo yo soy ortopedista y tú debes tal vez encontrar eh, el varismo en el futbolista, en Genovado. Y eso siempre me llamó la atención. E incluso yo te voy a dar, no sé si ya tú utilizas, en mi práctica clínica, yo prescribo fútbol para niños que tengan geno valgo, pues pueden beneficiarse del fútbol. Yo no sé si tú observaste la misma situación ah, con grados mayores de varismo en jugadores de fútbol profesionales o aquellos que quedan más tiempo practicando la modalidad. Sí, claro, obviamente es conocido obviamente a nivel mundial que muchos futbolistas profesionales o incluso futbolistas recreacionales que han jugado fútbol durante mucha parte de su vida tienen ese varismo importante que en algunos casos hay adaptaciones fisiológicas y las personas no tienen tanto dolor o comprometimiento en las rodillas, en las articulaciones, pero hay otros casos que sí. Y dependiendo de eso, obviamente, se puede adaptar una intervención. Mucho de lo que hacemos en fútbol en medicina es similar a lo que yo llamaría una pretemporada en un equipo profesional. Es personas que no han hecho deporte o ejercicio durante algún tiempo o incluso no han jugado fútbol en algún tiempo, tienen que obviamente fortalecer sus rodillas, fortalecer su masa muscular en el core, en las piernas, para disminuir ese riesgo de lesiones, principalmente lesiones importantes como un ACL. Me interesa mucho cualquier dato que me puedas ofrecer acerca de esa intervención en Genu valgo con niños, porque no he visto muchas cosas publicadas acerca de eso, pero eso podría ser un nuevo, digamos que caso clínico, un área de estudio de intervención en cómo utilizar fútbol en niños en grupos particulares que pueden beneficiarse desde el punto de vista ortopédico. Así que creo que fútbol en medicina tiene todavía mucho amplio rango de investigación y también de adaptación de la práctica para poder tener beneficios y disminuir los riesgos en diferentes grupos poblacionales. Muchas gracias. A ti, Víctor. Bueno, querido Felipe, seguimos con las preguntas, pero antes te comento que seguramente me voy a olvidar de algún país, pero aquí tenemos presentes representantes de Ecuador, Argentina, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, El Salvador, Uruguay, y bueno, nos siguen indicando. Así que ahora un miembro del comité ejecutivo de la Red de Actividad Física de las Américas, otro médico deportólogo, el doctor Enrique Chávez, se dirige para hacerte una pregunta. Fabulosa la presentación y más que todo los resultados alcanzados. Mi solicitud sería para el doctor colega, es si es posible tener acceso a los protocolos
que ustedes utilizaron a fin de que nosotros veamos en América Latina qué resultados nos vamos dando, porque es una excelente opción, pero lo importante es tener qué hicieron para ver si nosotros tenemos los mismos resultados. Claro, doctor Chávez Ceballos. Hay muchos documentos que están publicados y están libres a acceso. Algunos de ellos los traducimos ya al español. Sobre todo tenemos una guía para profesionales del ejercicio, ya sea, como digo, profesionales del deporte, entrenadores de fútbol, profesionales de actividad física, de cómo entrenarlos para que puedan ofrecer estos programas de salud con el fútbol, cómo es la adaptación del programa, cuánto tiempo se demora, cómo son las sesiones, qué se deben enfocar las sesiones. Cada sesión está dividida en diferentes componentes para mejorar aspectos físicos y fisiológicos, pero también para evitar que haya lesiones y que haya mucho dolor. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a jugar fútbol, al siguiente día no pueden caminar. Entonces hay que hacer este tipo de adaptaciones y todo eso está publicado y está disponible, y obviamente a través de Oscar podemos diseminar esa información, y además de los protocolos de investigación que se han hecho para que eso les pueda dar algunas luces de lo que se pueda implementar en sus diferentes países. Bueno, muy buena respuesta, muy buena pregunta. También me suman que acabo de ver a Perú. Bueno, a Godofredo ya lo tomamos como Estados Unidos, pero tenemos representantes también de Perú. Bueno, si no hay más preguntas, nuestros webinares suelen ser de 1 hora, así que estamos en el tiempo. No veo ninguna pregunta más. Querido Víctor, el cierre teníamos planificado que lo haga la secretaria general de Rafa Pana, la doctora Luciana Valenti. Si tú quieres decir algo antes, por favor. No, es un honor poder tener a Luciana para hacer las palabras de cierre en este webinar fantástico. Bueno, muchas gracias. La verdad es que fue un placer, tantos conocimientos brindados, tantas experiencias, y bueno, queríamos finalizar este espacio recordando que el próximo mes viene el mes verde. Puntualmente el 6 de abril vamos a celebrar el Día Mundial de la Actividad Física. Los estamos invitando a todos a este conversatorio mundial que va a ser el sábado 6 de abril a las 13 horas, hora Brasil, Argentina, y cada uno debiera verificar en su país el horario. Así que, bueno, para más información obviamente se dirigen al mail de Rafa Pana, secretaría rafapana@gmail.com. Los esperamos a todos y a todas. Y bueno, agradecemos muy especialmente al Colegio Americano de Medicina del Deporte, a todos los miembros RAFA, al comité ejecutivo y obviamente al presidente y vicepresidente, al doctor Jim Skinner y al doctor Michael Pratt en especial, que facilitan siempre estos hermosos espacios que luego, como ustedes saben, son grabados y son vistos y replicados en cada uno de los países de manera sincrónica. Así que sin más, los saludamos y esperamos verlos en el próximo espacio de colaboración de webinar. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Felipe. Un Fantástico. gusto. Muchas gracias. Gracias.